Buenos días, bienvenidos a mis vídeos. Y en el día de hoy quería comunicaros mi punto de vista sobre lo que estoy viendo en algunos canales de YouTube referente a que si la defensa de Daniel está mintiendo o no está mintiendo y la valoración muy poco respetuosa bajo mi punto de vista respecto a los compañeros que están en el equipo jurídico que lleva la defensa de Daniel Sancho. A ver, yo no quiero que mi canal sea monotema, pero realmente es que esto yo lo he estado viendo y considero que están desinformando a la gente y que están utilizando la verdad de manera parcial, partidista y por lo que he llegado a ver respecto a otros vídeos, a otros sucesos que van analizando en esos canales, resulta que van a por Daniel bajo mi punto de vista porque es español y la víctima es extranjera. Y voy a empezar con el vídeo porque yo también considero que no, que por mucho que sea la víctima extranjera, como si es española, se tendría que tratar exactamente igual, porque he visto cómo han tratado del tema de los tres hermanos que han encontrado fallecidos en un pueblo de Madrid y están justificando que las víctimas habían metido en el ajo al pakistaní, que yo el nombre no lo puedo pronunciar porque no es bastante complicado y no me lo voy a aprender, obviamente, es pakistaní, es su nacionalidad. Y hay que decirla porque en muchos medios tampoco lo están diciendo porque solo se dice si el delito lo comete un español. Entonces, considerando que están desinformando a la gente, yo quiero hacer mi análisis respecto a algunas cosas que han ido diciendo y me he hecho un esquemita para ir explicando lo que realmente es y lo que no. Si empezamos por que están diciendo que la orden de deportación es falsa, pues según estos canales dicen que han hecho averiguaciones un criminólogo que yo realmente no sé si realmente tiene mucho conocimiento de derecho, puede saber mucho de criminología, pero de derecho procesal parece ser que conocimientos no tiene ninguno. Y además dice que han hecho gestiones con empleados del Ministerio del Interior en diferentes consulados, incluso en Tailandia. Esas gestiones no las han acreditado, se las pueden estar inventando. Para empezar eso, porque cuando tú dices algo tienes que demostrarlo con pruebas. Y la traducción la han hecho con el Google Translate. Es decir, han cogido una herramienta y han dicho, guau, pues esta traducción es la más acertada. ¿Vale? Dicen que es parte de un informe del caso, que es como si fuera unos autos policiales, y que es un cuaderno de trabajo de campo, porque en principio dicen que con todo desconocimiento que Tailandia es una colonia británica. Tailandia nunca ha sido una colonia británica. Tailandia tiene un sistema muy parecido al Common Law, pero no ha sido nunca una colonia británica. Así que ya veis el nivel maribel que tienen algunos tertulianos. Dice que pone fecha y horas aproximadas y que en España se hace diferente el atestado durante días. Esto es mentira. El atestado no se hace durante días. El atestado se hace para hacer las gestiones necesarias relativas a la persona que está detenida, las actuaciones que se tengan que hacer mientras esta persona está detenida con anterioridad a que pase la persona a disposición judicial. Es decir, se pone, no os voy a enseñar ningún atestado porque no tengo ahora ninguno, pero en otro de mis vídeos voy a escanear un atestado, aunque sea más corto, para que veáis las gestiones que se suelen hacer, que es cuando acuden al sitio, el informe de lo que están viendo, la detención de este señor, si es o no es una persona que está regular o irregular en España según sea extranjero y si es español no hace falta, la detención, la reseña, la toma de declaración con abogado, primero consta que se le han leído sus derechos que firma directamente el detenido, luego llega el abogado, se le vuelven a leer sus derechos, vuelve a firmar el abogado y el detenido, luego presta declaración o no, y luego se hacen las gestiones necesarias para remitir ese atestado que por lo menos en Zaragoza, donde yo sé, el atestado, por lo menos aquí, se pasa en papel, en otros sitios a lo mejor se hace telemático, pero de la policía al juzgado se pasa en papel y al abogado le dan una copia. Entonces, no es tan diferente porque cuando tú ves un atestado, te pone
cuando se ha hecho esa diligencia de la policía. Y aquí dicen que en España es diferente. No es diferente. El cuaderno de trabajo que dicen ellos es los atestados que los llamamos aquí a nivel judicial o de la Guardia Civil. Entonces, sigue diciendo que ese documento dice que se han puesto en contacto con inmigración y que le informan a Daniel, que le notifican que una vez que terminen las pesquisas de la investigación va a ser deportado. Y no le están diciendo que va a ser deportado, le están diciendo que hay una orden de deportación. ¿Por qué? No lo sabemos con qué causa. Tampoco lo sabemos porque realmente para que deporten a una persona tiene que haber una causa legalmente establecida. Daniel no necesitaba visado porque es español y está dentro de los países de exclusión de la necesidad de tener un visado y puede estar allí 30 días siempre y cuando acredite que tiene billete de entrada y billete de salida en esos 30 días. Es decir, ilegal no estaba, no entró ilegal, no había sido acusado de ningún delito en ese momento, no hay ninguna orden de expulsión ni de deportación, con lo cual ese documento sigo diciendo que es falso. No es que se le notifique que se le va a expulsar, no, porque es que no ha habido ningún procedimiento de inmigración, no ha habido ni el inicio, no ha habido un procedimiento con abogado, con intérprete, para que la gente lo entienda, porque aquí en España, cuando a una persona se le dice que está ilegal y esas gestiones las comprueba la policía, no lo detienen. Lo llevan a comisaría, llaman a un abogado, llaman a un traductor y si comprueban que esa persona está ilegalmente en España, se inicia un expediente de expulsión. Dependiendo de la causa en la que incurra el extranjero, hay dos tipos de procedimiento, el preferente y el ordinario, el normal. Entonces, lo único que se diferencian es en el plazo de tiempo, porque si es el preferente, son 48 horas desde que le notifican al abogado hasta que se presentan las primeras alegaciones y si esas alegaciones no se estiman, se pueden hacer otras alegaciones y se puede recurrir. Y si es el ordinario, son 15 días las primeras alegaciones, otros 15 días las siguientes alegaciones y luego se puede recurrir si no te dan la razón ante el delegado del gobierno, por ejemplo, y después ya ante el contencioso. Y se pueden pedir como medida cautelar que se suspenda la expulsión de este extranjero porque puedes presentar prueba exactamente igual que en Tailandia. Y si esto fuera por una infracción que hubiera cometido, tendría que decir qué infracción ha cometido, habría tenido que haber un abogado ahí de extranjería, un intérprete en castellano, porque es su lengua materna, y después tendrían que haber tenido en cuenta las alegaciones y la prueba que hubiera propuesto Daniel, y si no, haber subido al órgano superior jerárquico que hubiera dictado la orden de expulsión. Eso lleva un trámite, eso no se hace de la noche del 3 al 4, porque hay unos plazos también en Tailandia, y realmente se podría haber acudido a los tribunales. Eso pasa en todo el mundo. Entonces, esto que están diciendo es ilegal, es inmoral y encima lo están justificando, pero es que lo está justificando un criminólogo, que es lo más heavy para que la gente lo entienda. Porque dice que esto también se hace en España. Será en su pueblo, porque en el mío no. Básicamente, es como os he dicho, tiene que haber un procedimiento. Al extranjero se le notifica, pero el extranjero da un domicilio, como allí en Tailandia exactamente igual, y al extranjero se le deja libre, no se le tiene detenido, salvo que no tenga domicilio, que entonces ya es otro procedimiento y entonces se le puede intentar hacer otras cosas. Pero este chico tenía domicilio, tenía un hotel y allí pusieron como domicilio la cárcel de Koh Samui, con lo cual a mí que me digan que este documento es falso, pues me deja fría porque no están justificando nada, están diciendo que España somos Tailandia y que aquí a los extranjeros se les trata exactamente igual. Incluso llegan a decir que, que se notifica en prisión. Claro que se notifica en prisión. En España se notifica en prisión, pero no es por un procedimiento de extranjería por estar irregular. Es otro tipo de expulsión por haber sido condenado a más de un año de prisión, que muchas veces directamente se solicita que se sustituya la pena de prisión por la expulsión del territorio del extranjero durante 5 o 10 años. Pero si un extranjero ha sido condenado a prisión y está cumpliendo pena en prisión y hay que notificarle que se le ha iniciado, escuchad bien la palabra, iniciado un expediente de expulsión, el abogado de oficio se va con la policía al centro penitenciario
habla con el intérprete. Si es extranjero y no entiende el castellano, habla con el interno, le pide algún contacto o alguna documentación que puedan tener y se la puede bajar del chabolo, que es como se le llaman a las celdas en los centros penitenciarios. El abogado presenta alegaciones. Primero, firma que se inicia el expediente sancionador de expulsión por haber cometido un ilícito penal y haber sido condenado a una pena de prisión de más de un año de prisión. Y entonces el abogado hace las alegaciones y se realiza el procedimiento. Y el abogado siempre va a pedir que en caso de que no se estime, se acuerde una medida cautelar, que se dice así, que es evitar la expulsión hasta que el juez decida si ese extranjero se le va a expulsar o no. Yo llevé un tiempo tema de extranjería, pero requería bastante tiempo. Te daban 48 horas para hacer escritos y vamos, tenías que trabajar sábados, domingos, festivos y días de guardar y decidí que no me compensaba. Pero algo de extranjería sé. Entonces, cuando dice que esto, que en España se hace igual y que se va a las prisiones, pues de verdad, si quieres hablar de extranjería, habla con un abogado experto en extranjería español y no te dejes guiar por un extranjero, un criminólogo que no tiene ni puñetera idea de extranjería y está diciendo verdaderas barbaridades. Sigue diciendo que no es una orden de deportación, que esto es en la agenda. A ver, los autos policiales, las diligencias de notificación, claro que las va a firmar el que está detenido, pero es que en este caso Daniel no estaba detenido, era por tema de extranjería, ni siquiera se le habían leído sus derechos, con lo cual están retorciendo la verdad y están mintiendo descaradamente y la gente se lo está creyendo, es que encima la gente se lo está creyendo porque no tiene conocimientos de extranjería, pero que sepáis realmente que la notificación del inicio del expediente se firma, pero se firma con un abogado y con un traductor. Y si no hay un traductor, esa persona no va a saber si está en tailandés, como si está en chino, como si está en japonés, si eso es una orden de deportación o no es una orden de deportación. Firma aquí que te vamos a deportar sin trámite, sin nada, sin procedimiento, sin abogado, sin intérprete. Y encima dicen claro, que cada uno firma lo que le da la gana, porque es libre de firmarlo. A ver, es que los derechos del detenido son irrenunciables. Vamos a ver, él puede decir que va a declarar o no va a declarar. Eso no es que renuncie a guardar silencio. Es que decide lo que él quiere decidir, si declara o no declara. Pero no le pueden decir usted puede renunciar a tener un abogado, porque eso es ilegal. Aquí, en Tailandia, en Estados Unidos, en Alemania o en el Congo belga. Bueno, en el Congo belga no lo sé porque no sé cómo funcionan allí, pero realmente en países que están adheridos a los derechos humanos y al Pacto de Derechos Políticos y Civiles es así, no puedes renunciar y el Estado, en el caso de que seas extranjero en otro país, tiene que ponerte un intérprete. Y no es que, bueno, es que me voy a adelantar, pero no es que el juez de la audiencia les permitiera, no, un juez no te permite si no tienes derecho, pero me adelanto, ¿vale? El juez no te va a dar ningún derecho que no tengas, no te va a reconocer ningún derecho que no tengas, ¿vale? Entonces, dicen que es un documento que se ha filtrado a la prensa, por la defensa, ellos sabrán, porque son los primeros que han estado filtrando los abogados de la familia de Edwin Arrieta, cosas que no tenían que haber firmado, informaciones que tenían que haber guardado silencio profesional, que yo he hecho más de un vídeo, a esos no los critican. ¿Por qué? Porque están defendiendo a una persona que es extranjera y que es la víctima. Pero claro, cuando es un español, pues este hombre va a saco a por él. Y les da igual el tema que sea. Realmente siempre va a contra el español, bajo mi punto de vista. Y eso se lo tendría que hacer mirar, ¿eh? Porque no todos los españoles somos malos, no todos los extranjeros son malos y hay de todo, según la nacionalidad y según la religión y según todo, porque eso depende de la persona, no de la nacionalidad ni de la religión que se tenga. Bueno, siguen hablando de la teoría del árbol envenenado, que no sabe ni lo que dice, porque la teoría de los frutos del árbol envenenado, que vamos, lo que va a entender realmente es que si un árbol, para que lo entienda la gente, está malo o tiene alguna enfermedad, los frutos que dé realmente no van a ser, no van a ser aptos. Entonces, cuando tú inicias un procedimiento basado en una prueba que es ilegal, ya por definición
es ilegal todo el procedimiento, porque si no respetas las garantías al principio, todo lo que hayas obtenido con violación de derechos fundamentales, y no me cansaré de decirlo, es nulo de pleno derecho. Y la defensa tiene todo el derecho del mundo a decirlo. Y luego seguiré diciendo, porque como esto es un poquito largo, no me quiero adelantar, ¿vale? Pero os lo voy a adelantar un poquito. Cualquier defecto en la tramitación, cualquier vulneración de los derechos fundamentales del detenido se tienen que decir y hacer valer durante la fase de instrucción. ¿Por qué? Porque si no lo haces valer durante la fase de instrucción, no lo vas a poder hacer valer en el procedimiento de juicio oral, es decir, en el juicio, y luego no lo vas a poder hacer valer en segundas instancias, es decir, en apelación, en casación, aquí en España, en apelación, en casación y en el Tribunal Constitucional y después en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y en Tailandia es exactamente igual. Cualquier vicio que se vea sobre los derechos que no han sido respetados por, por las autoridades policiales o durante la instrucción, en este caso lo lleva allí el fiscal, se tiene que hacer valer en instrucción. Y ahora os contaré más tarde cómo se suele hacer valer. ¿Vale? Pero vamos, que digan que no es el momento procesal adecuado, pues es que tendría que volver a la universidad a volver a estudiar derecho procesal y derecho penal. Y más un criminólogo que se supone que el derecho penal lo tiene que controlar. Bueno, dice que lo del poli bueno y el poli malo es lo normal y aquí en España también se hace. Esto es falso. Esto es falso porque el poli bueno y el poli malo lo podrán hacer en las películas americanas. Pero aquí cuando está declarando una persona, ya hemos dicho muchas veces, bueno, lo he dicho yo es que ya hablo, ya hemos dicho, ya lo he dicho muchas veces, el abogado cuando va a comisaría habla con el cliente y el cliente le informa. Y cuando va a tomarle declaración, suele decirse que yo le digo que no declare y si me dice que han estado hablando con él para sacar la información, yo lo hago constar y le hago las preguntas correspondientes y le digo que no declare, pero que quiere manifestar X o si no lo pongo yo a manita. Firmo y el cliente me ha dicho tal. O lo pone el cliente. He estado hablando sin abogado con X policías. Que está esta hora o este día y en esta comisaría. ¿Vale? Eso se puede poner. Con lo cual el poli bueno, el poli malo, no, aquí en España no se hace. Porque siempre hay un abogado presente. Y si el abogado le dice, ve que está poli bueno o poli malo, le puede decir, esto no es así, mi cliente no va a declarar, se va a coger a su derecho a no declarar y ya está. Y el abogado está para defender al cliente, porque realmente yo creo que se están basando en las películas americanas para analizar este tema. Ni poli bueno ni poli malo. Eso no es cierto. Dicen que se hace siempre así para que dé detalles, que se le engaña, que vamos a hablar con el fiscal para que te ponga menos pena, que se hace en el día a día de cualquier comisaría. Vamos a ver, el fiscal no va a ponerte menos pena, si es que el fiscal realmente solamente va a hacer un escrito de acusación, el que te va a poner la pena es el juez. ¿Qué me estás diciendo? Que voy a hablar con el fiscal, que el policía va a hablar con el fiscal, en serio. ¿Y esto se hace en España? De verdad, es que es alucinante. El que habla con el fiscal es el abogado directamente cuando acude al juzgado de guardia. Muchas veces va a hablar y si no, durante la tramitación del procedimiento se va a hablar porque a lo mejor se puede llegar a un acuerdo y es el abogado, el de la defensa y el de la acusación. Son los que hablamos con el fiscal. El policía no se presenta en el despacho del fiscal a entregarle los autos. Aquí los dejan en el juzgado de guardia y allí también los dejarán al funcionario de turno. El policía no va a hablar con el fiscal. Pero es que dicen que esto pasa aquí en España y a mí es lo que me maravilla o tienen muy poco conocimiento de la práctica procesal que hay en España o realmente en Zaragoza lo hacemos diferente. Cuando yo ejercía en Barcelona también lo hacen diferente y no sé en qué comisarías han tenido trato estos señores para decidir que el fiscal habla con la policía para ponerle menos pena al que está detenido. Perdonad que me ría, pero es que esto es surrealista. Vamos. Madre del amor hermoso. Bueno, dice que igual que comer con los presos, que hablan de un tema de Joaquín Ferrandis, que fueron a comer porque se les hizo tarde con la reconstrucción y que le llevaban la comida favorita, su bebida favorita, tal. Estos tendrían que salir los policías, el juez, el fiscal, los que estaban llevando este tema y explicar si es muy normal comer en comisaría
con el detenido o con el arrestado, como lo queráis ver, porque resulta que este tema fue seguramente que hicieron la reconstrucción, se hizo tarde y se fueron a comer a un bar que estuviera cerca, pero no es la tónica habitual y mucho menos en una comisaría, en la sala, todos los policías con los ordenadores trabajando y él comiendo sin estar esposado, porque no estaba esposado, una hamburguesa. Cuando una persona está en comisaría, no come con los policías, come en su celda. Eso para que la gente lo entienda. Otra cosa es que se haga tarde porque la reconstrucción se haya alargado y tengan que salir a comer a un sitio al lado de la reconstrucción, la paren, vuelvan a comer y vuelvan a seguir haciendo la reconstrucción para no tener que hacer dos viajes en balde. Pero en comisaría, ningún preso, o sea, ningún detenido, perdón, ningún detenido o arrestado, como lo quiera ver la gente, se pone a comer con los policías una hamburguesa que les ha traído un repartidor. No, eso no es verdad y aquí dicen que se hace en España, para que veáis el nivel Maribel de determinados profesionales que están saliendo en los medios de comunicación del canal de YouTube, de algunos, y incluso algunos en las televisiones diciendo que esto es muy normal, que aquí también se hace en España. Ole, ole. Que dicen que la gente se piensa que te tiene que tener esposado y con el látigo. No, no. En la celda, si no tienes un comportamiento agresivo, no te van a tener esposado, obviamente. Pero cuando sales, sí que sales esposado, muchas veces. Y cuando estás declarando, declaras esposado. Y si eres agresivo, estarás esposado y con dos policías detrás, porque a lo mejor tienes esquizofrenia y tienes un brote psicótico, como me ha pasado a mí al asistir a algunas personas en comisaría y para hablar con él, yo hablé con él, pero con la puerta abierta en vez de con la puerta cerrada, porque era una persona peligrosa y esa persona estaba esposada. Entonces, que no digan que no te tienen esposado y que te están dando con un látigo, porque con el látigo no te dan, pero te tienen aislado y no te tienen ahí de cháchara con todos los policías. Eso no se hace en España y ellos están diciendo que sí. Están hablando de prácticas que se hacían en los años 60 y 70, cuando realmente declaraban sin abogado, no había garantías procedimentales, te cogían y te podían tener, había torturas, hasta que confesabas, bueno, años 70 o 60 y antes. Como ejemplo, caso de Cuenca, ¿vale? El crimen de Cuenca, que los tuvieron allí torturándolos, quitándole uñas, haciéndoles de todo hasta que confesaron en sitios separados y uno dijo que había sido el otro. Hay sí que les puedo dar la razón que antiguamente en España, cuando no éramos civilizados, se hacía, pero ahora no. Ahora no se puede decir poli bueno, poli malo, ni es como en Estados Unidos, ni es como dicen las películas de Estados Unidos, porque en Estados Unidos también garantizan mucho los derechos de los detenidos. Y aquí justificar que esto se llega a hacer aquí en España en el siglo XXI, en el año 2023, es ridículo. Yo creo que le tendría, que yo no sé si estará dando clases este señor, pero es que deberían de quitarle el título, ¿vale? Y ahora si quieren que reaccionen a mi vídeo, porque yo llevo 18 años ejerciendo, he pisado muchísimas comisarías, he pisado muchísimas guardias civiles, cuarteles de la Guardia Civil y muchísimos juzgados de guardia. Y esto no se hace en ningún sitio. Y he llevado muchísimos procedimientos. Así que si quieren hablar de derecho procesal, de cómo se hacen las cositas, que se vayan a un juzgado y estén ejerciendo durante un tiempo. Y así podrán decir lo que se hace en España y lo que no se hace en España. Y si yo veo que hay alguna detención ilegal, lo primero que hago es ponerlo en conocimiento del juzgado de guardia. Así que, antes de hablar, que se informen. Dicen que la defensa es paupérrima y que como no tenga nada más sólido, pues que pues va a pasar lo que digan ellos, ¿vale? Justifican que en Tailandia es típico firmar fuera de la comisaría y que afirman que se puede tomar la declaración fuera de la comisaría y que estamos demasiado estereotipados. Bueno, sí, se podrá tomar, según vosotros, la declaración fuera de la comisaría, pero siempre que haya un abogado presente y un intérprete. Y no, firma aquí, firma aquí, firma aquí, documentos en tailandés que no sabes si estás firmando tu sentencia de muerte o estás firmando que te traigan un pedido de Amazon, realmente con un policía fumándose un cigarro. Eso no se hace ni aquí ni en Tailandia. Si quieres hacerlo fuera porque hay mucha gente en comisaría, cosa que yo no entiendo que hubiera habido mucha gente a esas horas y que se firme por la noche ahí fuera, realmente por lo menos ponle un intérprete y ponle un abogado que realice su trabajo en condiciones. Entonces, que firmen fuera de comisaría me parece muy bien que allí lo puedan hacer si quieres así, cosa que aquí no se hace, porque si se tiene que tomar declaración a una persona que está impedida, se traslada quien tiene que tomar declaración
al domicilio de la persona, pero tiene que estar muy, 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 muy justificado. Y ahora lo pueden hacer por videoconferencia, desde un terminal móvil o desde el propio ordenador. Así que no, aquí en España tampoco se firma fuera de comisaría y tienen que ser cosas muy, muy, muy tasadas, personas que no se puedan mover realmente y siempre se intenta que puedan acudir a sede judicial para que puedan estar todas las partes. Pero bueno, ahora con las nuevas tecnologías también se hace. No se le dice a la persona que tiene que prestar declaración en la calle, usted firme aquí. Sentadico, firme aquí y ya está. Un documento que ni siquiera se lo ha leído y no lo ha podido entender. Es como si le pusieras a firmar un documento en chino a un español, a ver si te lo iban a entender o no. O un documento en español a una persona china que no sabe español, que se defiende y lo chapurrea. Pues exactamente lo mismo. Bueno, dicen que... A ver, sí. Que según una rueda de prensa, según ellos, tienes que planificarla muy bien y tienes que saber qué vas a decir, cómo se va a decir y quién lo va a decir y el objetivo. Que no es no es el momento más oportuno para dar la rueda de prensa, que están criticando lo que dicen los abogados de Daniel, que Carmen y García Montes se contradicen, no dicen en qué, y que a nivel de imagen lo veo muy poco planificada y estructurada y que el cliente puede estar o no conforme. Vamos a ver cuando una persona da una rueda de prensa en relación a un cliente suyo, el cliente ha tenido que dar autorización. Yo sé que el equipo jurídico Balfagón, Chipirras y García Montes no van a dar una rueda de prensa si Daniel y el padre de Daniel no estuvieran de acuerdo. Realmente, ¿qué se va a decir? Pues que es un escándalo y que han vulnerado todos los derechos fundamentales de Daniel, que cuando se va a decir en la fase procesal oportuna, es decir, en instrucción, denunciar estas irregularidades y estas nulidades de actuaciones en fase de instrucción, con lo cual está bien hecho, y el objetivo es dar a conocer el trato que se está dando a un compatriota español en un país extranjero al que ni siquiera le han leído sus derechos, lo han detenido ilegalmente, han cometido varios delitos contra un compatriota, no se le ha puesto traductor, se le ha engañado directamente para obtener una confesión que realmente no es la que han transcrito cometiendo otro delito de falsificación documental. Se ha ido a las comisarías, a la comisaría, no, perdón, a la cárcel con un abogado que no era el de Daniel a intentar que firmara una confesión falsa para conformarse con una pena, y eso se tiene que saber para que la gente que decida ir a Tailandia sepa a lo que se puede arriesgar si por A, por B o por C se encuentra en algún problema. Por ejemplo, coge el coche y hay alguien que se le cruza y sin querer lo atropella, para que vea que esto le puede pasar y las garantías que en esta isla, esta comisaría de policía da a los extranjeros españoles en esa comisaría. Ese es el objetivo de la rueda de prensa, y que la gente sepa que no es tan malo Daniel como lo están haciendo pintar, y que la imagen de Daniel que se ha tirado por los suelos realmente no es lo que pasó. Y claro, eso es lo que les ha hecho daño, que realmente se pueda acreditar y demostrar que las cosas no son como ellos están diciendo, y que no es un lobo con piel de cordero Daniel, que es lo que están diciendo, que es un psicópata y que es muy mala persona. Y claro, esto les desmonta el chiringuito, porque si él, y lo van a acreditar además, no ha dicho las cosas que han dicho desde un principio y lo han llamado asesino confeso, pues más de uno se va a tener que meter bajo tierra cuando esto acabe y se inicien las acciones civiles que a su derecho convengan, que yo, vamos, empezaría a ponerlas a mansalva, pero tanto Daniel como por parte de su familia, porque de verdad, barbaridad, y siguen diciendo lo mismo. Dicen que no saben lo que busca la defensa con lo que han comentado, que no han conseguido nada, que el lavado de imagen de Daniel o coger publicidad es lo que han intentado. Vamos a ver, es que García Montes, Balfagón y Chipirras no necesitan coger publicidad ni necesitan hacerse clientela nueva, porque son grandes despachos que tienen bastantes casos, ya tienen la fama de durante muchos años de ejercicio profesional, y realmente el que ha intentado coger fama con este tema es Juanjo Ospina, porque realmente el que salía en todas las ruedas de prensa que ha querido dar, posando
bajo su logo, Ospina Abogados, de pie, parecía que estaba leyendo un discurso en alguna cámara o en algún dispositivo que tuviera, es Juan Ospina. Su compañera Begoña Uriarte se ha paseado por todos los platos de televisión con su nombre y opinando respecto a este asunto, dando publicidad a su nombre y a su despacho. Entonces no me digáis que la defensa de Daniel necesita publicidad porque me puedo reír mucho, mucho, no, demasiado, porque es que no lo necesitan, ¿vale? Llevan muchísimos años de ejercicio profesional. El currículum de García Montes es impresionante, que si cualquier persona lo quiere ver, solo tiene que buscarlo y verá el nivel que tiene García Montes. De Balfagón no lo he buscado, pero seguramente sí, porque sé que es muy buena profesional y Chipirras está con ellos también, y se le vio un abogado, bajo mi punto de vista en la rueda de prensa, muy serio y muy profesional. Entonces no me digas que quieres buscar publicidad porque esto es echar flores a los cerdos, que digo yo, no la necesitan, no la han buscado, han hecho las cosas como se tiene que hacer desde un punto de vista jurídico. Y ahora sigo con otro vídeo que he visto también de una abogada que decía lo que os voy a leer y os voy a explicar porque no es cierto lo que están diciendo ellos. Pero bueno, que sepáis que no necesita ningún tipo de publicidad García Montes, ¿eh? Ninguno. Ya tiene muchísimos clientes y un despacho bastante grande y muchísimos casos, con lo cual no se está muriendo de hambre para necesitar publicidad para coger nuevos casos. Cosa que otros despachos que van de Chupiguay y Mendalerenda, sí, ¿eh? Y cogen estos casos y realmente no son tan buenos ni son tan conocidos y a esos no se les critica que hagan ruedas de prensa. Y es mi opinión. Bueno, entonces, dicen que la defensa, pues lo mismo, sigue diciendo la gente, tienen pensamiento único, está letrada, que también tiene un canal de YouTube, que solo quieren coger publicidad y ya está. Que no van a hacer lo mejor para Daniel. Y dicen que no siempre lo mejor para los clientes es defender su inocencia, luchar por la realidad. Vamos a ver, pues si un abogado no lucha por tu inocencia, pues apague, vámonos. Vamos a ver, cuando yo siempre he dicho lo mismo, una cosa es lo que se pueda probar en sala y otra cosa es lo que se pueda probar de lo que ha pasado en realidad. Si una persona desde un inicio mantiene una versión que es que ha sido una muerte accidental, y ahora lo digo por la declaración que está según lo que ha ido cogiendo el traductor, y eso lo tiene la defensa, y lo dijeron en la rueda de prensa, que tenían la traducción que había hecho el intérprete, lo que había dicho Daniel, y tenían la traducción que había hecho la policía tailandesa y no cuadraba. Si la traducción inicial de Daniel es que fue una muerte accidental, es que fue una muerte accidental. No te vas a conformar con que ha sido un crimen premeditado, que has comprado todo, herramientas que luego no han sido utilizadas en el descuartizamiento, es que manda huevos, perdona la expresión. Si tú declaras que ha sido un accidente, una muerte accidental, un homicidio por imprudencia, por ejemplo, y la policía se inventa otra versión, tú como abogado de la defensa no le vas a decir, cállate, lo que diga la policía va a misa y aquí solamente hay pena de muerte o cadena perpetua. Eso no es ser abogado, eso es ser un auténtico inútil, con todas las letras. ¿Por qué? Porque el abogado está para defender los derechos del cliente, tanto si es defensa como si es acusación. Entonces, no siempre es bueno defender la inocencia. Si se puede defender la inocencia, hay que ir a por la inocencia, porque están los principios de presunción de inocencia e indubio pro reo aquí y en el resto del mundo también. Y sobre todo los que han firmado tratados internacionales. Es que de verdad, para tener un abogado que no vaya a defender tus intereses y siendo inocente de lo que se te está acusando, que es un delito de asesinato premeditado, no va a luchar por tu defensa, pues realmente no necesitas al abogado. Directamente méteme en prisión de por vida y nos ahorramos el procedimiento. Esa es mi opinión. Entonces, ¿para qué quiere un abogado para que haya cadena perpetua o pena de muerte? ¿Me lo explica alguien? Porque para eso va, dice ante el juez, soy culpable y es que ya no hay ni juicio. Ya está directamente a prisión como en los tiempos de las cavernas que digo yo. Bueno, vamos a seguir. Dicen que el modus operandi de García Montes es hacer ruedas de prensa y que no, que la acusación popular, cuando es acusación popular, por ejemplo,
que dicen acusación popular, pero realmente es acusación particular, ¿vale? Que lo dijeron mal, si no lo leí, no lo oí yo mal, que a lo mejor también. Dice que se hace cuando quieres buscar algo para localizar, por ejemplo, un vehículo. ¿Me van a explicar a mí cuándo las ruedas de prensa que ha hecho el abogado de Ospina con las cámaras de televisión y yendo de plató en plató qué es lo que estaba buscando? Porque datos sobre el procedimiento no. Directamente era filtrar cosas del procedimiento, manchar la imagen de Daniel y decir que pobrecita la familia, que sí que han tenido una pérdida, pero que los has dejado con una mano delante y otra detrás, y a ver si ahora un acercamiento económico, porque esta familia tiene que ser compensada. ¿Qué está buscando la acusación particular para hacer esas ruedas de prensa? ¿Alguien se lo ha preguntado? Porque es la misma vara de medir. Si criticáis las ruedas de prensa de la defensa, que ha hecho una en todo el procedimiento, y no criticáis todas las apariciones televisivas del abogado de la familia de Edwin Arrieta, no tenéis ningún tipo de vergüenza, porque no estáis utilizando un doble rasero. Y esa es mi opinión. Le preguntan que cuántos casos ha habido o conoce que haya habido un descuartizamiento cuando la muerte así haya sido involuntaria. Dice que no recuerda ninguno, que lo tendría que mirar y que solamente lo ha visto en una película de Quentin Tarantino. Bueno, sí, en las películas se ven muchas cosas, pero es que la realidad a veces supera la ficción. Entonces, dice que está todo bendito y que dio detalles. Bueno, vale, pues muy bien. Esto es lo que dice el criminólogo. Y si vamos al siguiente vídeo de otra abogada, dice que los detenidos saben el número de licencia de los abogados porque tienen que rellenar una hoja de justicia gratuita y firmarla y ahí pone el número de colegiado. ¡Ole, ole! Esto me ha llegado al alma. Que lo digo una... Mira, os voy a enseñar a ver si lo podéis ver. Mira, a ver, vamos a ver primero el documento que firman. ¿Lo veis? ¿Es? Esto lo rellena el abogado, ¿vale? El letrado, el detenido, el auto, o sea, los autos, las diligencias policiales. ¿Lo veis, no? No veis que ponga ningún número de colegiado. Muy bien. Y por la parte de atrás, el cliente te firma si quiere justicia gratuita, si no quiere justicia gratuita, si quiere que lo lleve un abogado particular después de la declaración o si te contrata a ti como abogado de libre designación. Y como veis, os lo voy a poner, lo veis, ¿no? No pone ningún tipo de documentación de licencia ni de colegiación. Y esto es lo que firma el cliente que está detenido en comisaría. Y lo firma esposado, ¿vale? Lo firma esposado. Entonces, en el comisaría no vas a ver el número de colegiación ni el número de licencia de la letrada, porque eso es falso. Y ahora os voy a poner, y lo voy a separar, porque esto es una hoja que es autorrellenable, o sea, decir que se calca en la hoja de abajo, y ahora os voy a poner la solicitud de justicia, de asistencia jurídica gratuita que tiene que firmar la persona que está siendo detenida. Pero esto no se firma en comisaría, realmente. Y además, aunque se firmara en comisaría, ahora vais a entender por qué realmente el detenido no sabe el número de colegiación que tiene el abogado. ¿Por qué? Mirad, a ver si se puede ver. Mira, aquí, ¿veis? Pone los datos del cliente, el número de procedimiento, el nombre de la letrada y el cliente firma aquí abajo, ¿verdad? Bueno, ¿veis que no pone número de colegiación? ¿No? Bueno, pues muy bien. Ahora, esta hoja, que es la misma, no viene el número de abogado, ni colegiación, ni licencia, ni hostias en vinagre. Bueno, una vez que te firma esto, cuando termina la guardia, después, según los datos económicos que te haya dado el cliente, y por esto además cobra el colegio y lo tiene que hacer el abogado gratis, para que lo entienda la gente, el abogado va a rellenar la parte de atrás, porque es un documento que va a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. Aquí, en la parte de atrás, que lo rellena el abogado, ¿lo veis? Abogado, número de colegiado, fecha de designación, luego viene el nombre del cliente, las diligencias. Dices si tú consideras que es o no es beneficiario de justicia gratuita. Y luego, ¿quién lo firma? El letrado. Y después, ¿está en prisión el cliente o no está en prisión el cliente? Así que
que el detenido sabe el número de colegiación porque tiene que rellenar unos documentos es completamente falso. Así que no sé si se ejerce en el turno esta señora o no ejerce en el turno, pero no puede decidir ni decir en público que la ficha la rellena el detenido y que sabe el número de colegiado, porque veis, en la que firma en comisaría ni siquiera pone el número de colegiado. Y la parte que es de asistencia jurídica gratuita para solicitar que se te designe abogado de oficio y no tengas que pagar al letrado, la parte que firma el cliente, que normalmente la firma, es la parte de adelante. Y donde viene el número de colegiado es la parte de atrás y esa la rellena el letrado. Con lo cual están mintiendo descaradamente y haciendo muchísimo daño porque es que parece que van a por Daniel sin tener en consideración ningún tipo de moral ni de ética, ni siquiera sus propios derechos fundamentales. Entonces, se descojonan, perdonad las palabras, de los abogados, critican la rueda de prensa de la defensa, creo que no se la han visto realmente, y dice que no sabe cómo este chico y su padre no se informan mejor a la hora de contratar a un abogado. Vamos a ver, un abogado no puede hablar así de otro abogado, para empezar, porque realmente existe un código deontológico y tú cuando te das de alta en el colegio de abogados, tienes que hacer un juramento y tienes que actuar con lealtad hacia el compañero. Y en el código deontológico y en el estatuto de la abogacía se supone que tienes que tener respeto por el compañero. Y esto no es tener ningún tipo de respeto por el compañero. Es más, cuando es un compañero de muchísima más edad que tú, tienes que tener un especial miramiento porque es una cortesía entre profesionales. Y está hablándolo una persona que lleva pocos años de ejercicio profesional en comparación con Balfagón, Chipirras y García Montes. Con lo cual, desde aquí debería de volver a leerse el código deontológico y respetar al compañero y no poner en tela de juicio todo lo que está diciendo de la defensa de Daniel, porque eso demuestra que profesionalidad ninguna, bajo mi punto de vista. Vale. También habla esta letrada de los casos de García Montes, que los informes que hizo Balfagón para el tema del rey del cachopo. El rey del cachopo vamos a dejarlo porque es un tema también que es que sería para analizarlo aparte, ¿eh? Es que ahí tampoco cuadran las cosas y aquí también las cosas mediáticas en España están haciendo que a mí me salten las alarmas, básicamente. Bueno, dice que no son celosos de la intimidad de los clientes y que no conocen algo, que conocen a un cliente rebotado de García Montes. Este comentario también se le podría haber ahorrado porque los clientes muchas veces cuando no saben las cosas como tú quieres, yo he ganado el juicio pero el abogado me lo ha perdido y eso no es así. Al cliente se le dice las cosas como son. Si el cliente quiere seguir por su camino, se le advierte y muchas veces se le hace firmar que se le han dicho las consecuencias de ir por esta vía y el cliente te lo firma, con lo cual la responsabilidad de que un tema no salga bien no es siempre del abogado, porque a veces le llegas a decir a un cliente o cuando va a juicio, no tiene usted que decir esto, o si le preguntan esto, tiene que responder esto realmente y luego el cliente, en vez de decir sí, va y dice no. Entonces, en sala, ¿de quién es la culpa? ¿Del cliente o del abogado? Así que no me digas que conoces a algún cliente rebotado de García Montes, porque yo a lo mejor también puedo conocer a algún cliente rebotado tuyo. Y eso decirlo en un medio de comunicación como YouTube, pues deja mucho que desear a nivel de compañerismo y a nivel de código deontológico. Dicen que la rueda de prensa roza lo cómico, que hay que tener respeto por la víctima. Sí, claro, por la víctima se ha tenido respeto desde el inicio. Se dijo que tenía que haber buscado el cuerpo, que tenía que haber llegado al fondo del asunto y no haber cogido un cabeza de turco, porque es un cabeza de turco, ¿vale? Y están intentando meterle un delito que no ha cometido, están intentando meterle otro delito que no ha cometido yendo a la prisión a la que firme que ha cometido un delito que no ha cometido con un abogado que se ha prestado a eso, que a ese abogado habría que inhabilitarlo directamente porque está cometiendo varios delitos y aquí la gente dice que roza lo cómico. Vale, muy bien, pues ya veremos quién tiene razón. Os vais a tener que tragar todas vuestras palabras, eso que lo sepáis. La rueda de prensa dice que, bueno, dice que con el marrón se van a quedar los padres de Daniel y Daniel, que es un caso mediático y que van a hacer publicidad, siempre publicidad. Pues si no hace falta, los que necesitan publicidad son los que están abriendo ese canal de YouTube para que la gente los conozca. García Montes y Chipirras y Balfagón no se ponen a hablar delante de una cámara todos los días, 15 minutos, a hablar de lo que tú consideras eh, y hacer directos con otros youtubers para que la gente conozca tu despacho. A ellos no les hace falta.
porque ya tiene los suficientes clientes, tiene una cartera de clientes que ya me gustaría a mí tenerla. Así que, no, ¿vale? No, o sea, no, esto no es para hacerse clientela, es que de verdad, esto es para alucinar. Siguen dando validez a la confesión manipulada y que en España lo tendría muy jodido. No, en España si esto pasara no lo tendría muy jodido porque realmente aquí, si no se hubieran respetado las garantías procedimentales, el tribunal de más arriba habría anulado el procedimiento. Y esto podría llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y realmente al que habrían condenado sería a España por no respetar las garantías procedimentales y derechos fundamentales de Daniel. Así que esto no, ¿vale? Pero es que además se contradicen, porque es que está hablando y está diciendo exactamente lo mismo que dice la defensa de Daniel. Es que dice lo mismo. Porque dice que para comprobar la causa de la muerte tendría que haber tenido el torso, porque si no, no se puede demostrar que ha habido un asesinato y que se produjo un asesinato y que entonces podría ser homicidio imprudente si se mató con un golpe en el lavabo. Estás diciendo lo mismo que la defensa. Exactamente lo mismo. Y dice que sin darse cuenta y claro, pues si estás diciendo esto es lo que es la tesis que está manteniendo la defensa de Daniel. Si no hay causa de la muerte, no hay, no hay cuerpo. Las versiones de la muerte, de que primero murió de una puñalada, después murió degollado vivo y después empezó a cortarlo por la mano y tal, y luego resulta que ni hay camiseta, ni hay sangre, ni lo ha degollado vivo, no saben la causa de la muerte, y la autopsia dice que no pueden determinar más que hay una fractura del hueso occipital, pues obviamente no se puede acreditar que sea un asesinato. Y por mucho que digan que hay premeditación y que la premeditación está acreditada, pues muy bien, puede haber comprado cuchillos, ya te lo voy a comprar. Aunque fuera premeditado, hija mía, ya sabes que sí hay premeditación, pero entre lo que tú premeditas y lo que ocurre en los hechos de cuando se produce la muerte no tiene nada que ver con lo que tú hayas premeditado, no es un asesinato o premeditado. En este caso seguiría siendo un homicidio por imprudencia. ¿Por qué? Porque tú habías premeditado matarlo, en teoría, esto es una hipótesis, ¿vale? Tú premeditas matar a una persona de una manera, compras todo lo necesario, como dicen ellos, que es falso, porque luego os diré por qué es falso, pero realmente te pones a discutir con esa persona, le das un mal golpe, se cae y se mata. Homicidio por imprudencia. La premeditación, vamos a quitarla porque ahí ya no hay premeditación, ¿vale? Y lo que me ha llamado mucho la atención es que dice que la premeditación también agrava el homicidio en España. ¿Dónde le han dado la carrera de derecho a esta señora? Me pregunto yo, ¿vale? Porque antes sí, la premeditación iba unida a la alevosía, pero tú ahora coges el Código Penal del año 95 y la premeditación no está como una causa agravante. Está la alevosía, el precio, la recompensa, el ensañamiento, contratar a un sicario, esas cosas, cometer el hecho por motivos racistas, xenófobos y esas cosas que hay también en el Código Penal, pero la premeditación no está en el Código Penal como un agravante. No agrava nada. Lo que agrava la pena son las agravantes que haya en los hechos y que se puedan acreditar. Con lo cual, siguen desinformando a la gente diciendo que en España existe la premeditación. No, en España ya no existe la premeditación. Existía en su día. Ahora solamente es alevosía. Porque antes existía premeditación, alevosía y nocturnidad. Y ese es el chiste del día, ¿vale? Hacer las cosas con premeditación, alevosía y nocturnidad. Pues bueno, que sepáis que no existe la premeditación. Sigue diciendo lo mismo, se centra en que había que encontrar el tronco. Si no lo ha buscado la policía será por algo. ¿No os parece? ¿Vale? Ahí lo dejo. Si la policía no ha querido buscar el tronco, será por algo. Y otra cosa, siempre he dicho que una cosa es lo que pasará y otra cosa es lo que se va a poder defender en juicio. Que cuando termine todo voy a dar mi punto de vista de lo que pasó. Y de ahora hay que intentar acreditar en sala conforme a lo que hay en los autos. Una cosa es lo que hay en los autos y otra cosa es lo que haya podido pasar, ¿vale? Pero para ser asesinato tiene que demostrarse que hay asesinato. Y si hay una versión que corrobora la autopsia de un golpe en la cabeza que produce la muerte, porque las fracturas del cráneo pueden producir la muerte, ahí es donde tiene que ir la defensa y la estrategia es adecuada. Es que se siguen riendo mucho porque dice
eh, que hay que encontrar la causa de la muerte para saber si es homicidio o asesinato. Pero vamos a ver, que no puedes exigirle a nadie que busque el torso. Tú te vas a ir a la policía a exigirle que encuentre el torso. Tú vete a preguntarle aquí a los casos en los que no ha aparecido todo el cuerpo entero. ¿Van a gastar recursos en buscar algo si la policía ya lo tiene muy claro, no? Entonces, ¿para qué van a buscar el torso? Buscarían el torso si no pudieran acreditar, según ellos, que esto ha sido así y amenazar a Daniel con que declara o muere, ¿vale? Porque no han querido hacer una instrucción adecuada y han querido hacer un show mediático que vosotros estáis alimentando. Porque realmente, como buena abogada, si sabrás que por mucho que digas que hay premeditación, si en los hechos no ha habido premeditación y ha sido una pelea por una agresión ilegítima y esta persona se ha caído, no es asesinato, es homicidio por imprudencia y la premeditación queda fuera del juego. No se tiene que tener en cuenta. Y más si tenemos en cuenta que supuestamente los cuchillos que compró, y eso está acreditado, no han sido utilizados para hacer la muerte, para causar la muerte de esa persona, pero es que ni siquiera para descuartizarla. Están sin utilizar, básicamente. Y los que han entregado a la fiscalía son los que había en otro bungalow diferente, que no son los que se emplearon supuestamente para descuartizar Daniel, que yo sigo sin creérmelo, ¿vale? Son otros diferentes de otro bungalow, porque ni siquiera tienen los cuchillos con los que se debió de producir el desmembramiento. Y los fueron a coger 10 días después cuando se dieron cuenta de que no tenían las armas del crimen. ¿Es un montaje o no es un montaje, Begoña? Pues ahí lo dejo. Entonces, dice que la verdad, aparte de ser verdad, tiene que parecerlo, obviamente. Dice que para desmembrarlo tienes que matarlo o desmembrarlo antes de matarlo. Pero vamos a ver. Esta frase es para hacérselo mirar, porque, claro, para desmembrarlo una persona tendría que estar muerta, obviamente. O ¿qué quieres? Que lo perdón la palabra, es que me traba. ¿Qué quieres? ¿Que lo corte a trozos estando vivo? ¿Tú te crees que se puede cortar a una persona a trocicos estando viva? ¿Que no, esa persona no se va a defender? ¿Que no se va, aunque esté inconsciente, no se va a despertar? ¿Es ridícula esta afirmación? Obviamente, cuando una persona descuartiza a otra, es porque está muerta. Porque si no, no va a poder. Es que eso es de lógica, es la sana crítica que dices tú. Tú analízalo. Una persona para descuartizar a otra tiene que estar muerta. Si no, imposible que te descuarticen. Salvo que estés atado y hagas como las maras en esos países latinoamericanos, lo grabes y luego lo cuelgues en canales, ¿vale? Como yo he visto vídeos, que es una barbaridad. Entonces, sí, hay gente que descuartiza viva, pero no es el caso, ¿vale? Entonces, hasta ahí. ¿Mm? Dice que cuando hay un accidente te pones a dar voces, llamas a alguien, huyes y no te pones a desmembrar un cadáver. A ver, yo no le deseo ningún mal a esta gente, pero realmente me gustaría que fueran a un país de estos que están sin garantías, que hacen de su capa un sayo, les pasara algo y realmente vieran que si dan parte a las autoridades policiales, de ahí no iban a salir de por vida. Entonces, que la mejor manera es, no sé qué hacer, no quiero quedarme aquí toda de por vida, nadie me va a creer, pues a lo mejor entras en pánico, se te cruzan los cables y acabas descuartizando a una persona. Porque de perdidos al río, ya no tengo nada que perder, ¿vale? Entonces, dice que han citado a declarar a Cunanan para que declare la primera declaración de Daniel y que en Tailandia es posible. Vamos a ver, ningún abogado en ningún país del mundo puede declarar contra un cliente. ¿Por qué? Porque eso vulnera el derecho a la tutela judicial y efectiva. Y vuelvo a reincidir que está el Tratado de Derechos Humanos, está el Tratado de Derechos Civiles y Políticos, está la Declaración de Derechos Humanos y el Tratado de Derechos Civiles y Políticos que prohíben específicamente esto que tú estás diciendo que sí que se puede, que en Tailandia se puede. No, en Tailandia no se puede porque tiene tratados internacionales y sabes que los tratados internacionales firmados por un país soberano forman parte del derecho interno de ese país, con lo cual esto no es posible, sería nulo del pleno derecho. Yo sé y considero que no me equivoco que ningún juez va a permitir que un abogado hable contra su cliente, que declare contra su cliente, porque es más, el cliente puede ir al colegio de abogados, ponerle una denuncia por vulneración de la tutela judicial efectiva del derecho de secreto profesional y ese abogado pierde la licencia.
básicamente. Aquí en España tendría hasta cárcel, allí en Tailandia no lo sé porque no me he mirado qué tipo delictivo podrían imponérsele, pero básicamente sería lo mismo, ¿vale? Dice que las sillas están en la puerta de la entrada de la comisaría y que en las fotos se ve claramente que están donde las escaleras. Muy bien, están en las escaleras, pero en la parte de fuera, ¿eh? Ya de la puerta para afuera. Y llegan a decir que es mejor que a lo mejor es la designación del abogado de oficio que en ese momento no estaba, diciendo que duda mucho que estuvieran firmando otra cosa. Yo os he enseñado lo que firman. Esos documentos los lleva el abogado de oficio, no están en comisaría, porque realmente hay una lista de abogados que están de oficio, de los que están de guardia, en este caso, aquí en España, y esos documentos los lleva el abogado. No está en las comisarías para que lo firmes. Y aún así, aunque sea eso, aunque fuera eso, para una mala fuera eso, realmente eso está en tailandés y tampoco lo entiende y necesitaría un intérprete. Con lo cual, esta afirmación también es poco jurídica. Dice que la ley tailandesa no tiene obligación de traducir los documentos al tailandés y que se firma libremente porque no exigió traductor. Vuelvo a decir lo mismo, los tratados internacionales y los derechos fundamentales son los mismos para Tailandia que para España. Están los mismos tratados y el mismo trato que se da a los extranjeros de Tailandia, de Pakistán o de Sudáfrica aquí en España, se le tiene que dar a los españoles en esos países. Con lo cual, si un juez ha dicho que se tiene que traducir las cosas al castellano para que esta persona tenga acceso y pueda entender perfectamente lo que se le está haciendo, el procedimiento, la acusación y todo lo que se está diciendo que él ha confesado, a mí que no me digan que la ley tailandesa no tiene obligación de traducir los documentos del tailandés al castellano, porque un juez ha ordenado que se traduzca. Y si un juez ha ordenado que se traduzca, realmente existe ese derecho, con lo cual otra mentira que están diciendo ellos y diciendo que la defensa miente. No, lo que estáis mintiendo sois vosotros, tergiversando todo lo que está diciendo la defensa para seguir manchando y tirando por el suelo a Daniel y seguir haciendo caja. Porque yo por estos vídeos no cobro, no monetizo y me da igual, es que me da igual. Esto es un hobby que tengo yo. Y ya está, decir cosas de derecho porque es lo que me gusta, me apasiona, porque yo he sido profesora de derecho en academias y siempre me ha gustado enseñar. Entonces, aparte de ejercer. Con lo cual, dejad de mentir a la gente descaradamente y que la gente realmente vaya a un sitio a informarse, ¿vale? Y yo sé que este vídeo a lo mejor lo cogen y luego me ponen verde en sus canales, pero es que me da exactamente lo mismo, porque lo que estoy diciendo es verdad, ¿vale? Y si alguien tiene interés en que le pase un modelo de justicia gratuita de lo que se firma en comisaría y de lo que se firma para solicitar a la Comisión de Justicia Gratuita de la DGA en este caso, pero de cualquier comunidad autónoma que tenga la competencia transferida, ¿vale? O del Ministerio de Justicia, yo no tengo ningún inconveniente en darle por correo electrónico los documentos para que vea lo que yo estoy diciendo y que no me lo estoy inventando y que aquí están mintiendo con todos los dientes, como me han dicho a mí algunos clientes. Este hombre está mintiendo con todos los dientes respecto a algunos testigos, ¿vale? Y me hizo mucha gracia la expresión. Bueno, dice que le da pena, entre comillas, el padre de este hombre, pero a ver, no te tiene que dar ni pena ni gloria, y menos entre comillas, porque esta persona lo está pasando muy mal, porque tiene a su hijo en un país extranjero en el que se está jugando mucho por por un montaje de la policía para hacerse publicidad, hacer su agosto y el vídeo cobrar de las televisiones y hacer un circo mediático de todo esto, cuando el padre de Daniel no ha salido en ningún medio de comunicación. Han sido los medios de comunicación los que le han dicho que si quería estar y él ha dicho que no quería estar, que él no iba a hacer dinero con la vida de su hijo. O sea, que la pena por el padre de Daniel, por eso, olvídate, que él ya tiene bastante con lo que tiene y no deberías ni siquiera mencionarlo y menos entre comillas. Y dice que aquí en España es muy mala idea ir contra la policía y la Guardia Civil porque tienen presunción de veracidad sus declaraciones, para empezar. Bueno, vale. Aquí os lo tengo que decir yo. Aquí se olvida de una cosa que dice que se llama jurisprudencia. Tienen presunción de veracidad, pero tienen que ir a juicio y tienen que someterse al interrogatorio de las partes bajo los principios de oralidad, inmediación y contradicción. Es decir, yo puedo acreditar que este policía no está haciendo bien su trabajo, que este policía miente y que realmente todo lo que está diciendo en juicio no es cierto con el atestado en la mano.
Y os voy a comentar yo un caso que llevé. Era un tema de una supuesta estafa por teléfono, que le habían pedido los datos. Y claro, esto venía de una causa que estaba bajo secreto de sumario en Barcelona. Y aquí habían hecho unas investigaciones y habían dicho que era mi cliente, que era mi cliente, que era mi cliente. No habían investigado absolutamente nada. Había muchísima gente que podría haber estado implicada. Incluso había una persona que era el titular de la línea de la que se hizo la supuesta llamada telefónica. Y la policía juraba y perjuraba que era mi cliente y un amigo de este cliente, en teoría que ni siquiera eran amigos porque ni siquiera se conocían, y realmente eran ellos los que habían hecho la estafa, eran por 2 o 3 mil euros y que le habían quitado a una señora de la cuenta. Bueno, pues en ese juicio la señora dijo que no eran 2 o 3 mil, eran 1.000 y pico euros. Es decir, la policía ahí ya mentía. El extracto ponía una cantidad de dinero que no se correspondía con la cantidad que había puesto la policía en el atestado porque se debieron de equivocar. Y además, yo le pregunté al policía, delante de su señoría, que cómo podía acreditar que si de tal fecha a tal fecha, no voy a decir las fechas, ese terminal en el atestado ponía que la línea estaba en poder de una tercera persona y que el terminal había estado en poder de esa persona porque esa persona había ido a declarar a comisaría y había declarado eso, ¿cómo podía ser que la llamada que se había producido en medio de esos días, del inicio y del fin, le hubiera hecho mi cliente? ¿Vale? Entonces el policía me dijo literalmente que no se habían dado cuenta de eso, porque es que tienen muchísimo trabajo. Y al final, el juez absolvió a mi cliente del delito de estafa del que venía siendo acusado. Así que no digan, y esto es un claro ejemplo de entre muchísimos, muchísimos temas que llevo yo, que realmente tengo que ir en contra de lo que dice el atestado de la policía y tirarlo por tierra, porque esa es la defensa que se puede hacer de una persona que está detenida o está siendo investigada por algo, hay que poner en tela de juicio todo, todo. Pero si lo puedes acreditar, si no lo puedes acreditar y te han pillado con el carrito del helado, como dice ella, pegándole 400 puñaladas a una persona, obviamente ahí no vas a decir, no porque te hemos pillado infraganti. Pero si ves un indicio de que las cosas no son como los ponen en el atestado, el abogado tiene que ir contra lo que dice la policía y la Guardia Civil. ¿Vale? Así que no es mala idea. Si vas a tener un abogado que va a decir sí, guana, a todo lo que dice la policía y la Guardia Civil, búscate a otro, porque realmente no te está defendiendo. Bueno, dice que se insulta al país y que por esta rueda de prensa pueden condenar a pena de muerte. ¿No se está insultando al país? ¿Cuánto se ha insultado al país en la rueda de prensa? Es que esto es ridículo. Han dicho que critican la actuación de la policía, de la comisaría de Compangán, y que además, que es que no me sale ni el nombre, de Compangán, y que respetan al sistema judicial tailandés. ¿Dónde están diciendo que estén insultando? ¿Esto qué pasa? ¿Que lo dice Fran de la Jungla y tú te lo crees? ¿Y porque tengas más seguidores vas a decir que esté muy malo y que están haciendo todo muy mal y que a Daniel lo van a condenar a pena de muerte? Ya lo dudo mucho que a Daniel lo condenen a pena de muerte. Y si lo condenan a cadena perpetua, cosa que también dudo mucho, están los tribunales internacionales para darle un tirón de orejas a Tailandia, ¿vale? O sea, que no. Y además hay, que lo digo con todas las garantías, si hay sentencias de los tribunales superiores de justicia de allí, de Tailandia, que han tirado por tierra este tipo de investigación, será porque en Tailandia los tribunales sí que respetan los derechos humanos. Y pero cosa que no hacen la policía de esa isla en concreto. Aunque yo creo que a lo mejor hay otras islas que tampoco lo respetan, ¿vale? Los que viven en los mundos de Yupi. Bueno, dice que esto no es una película, que es la vida real, que insultar a la policía es un delito, incluso pueden acusar de un delito y que están acusando a la policía de que están prevaricando. No, señor, no los están acusando de prevaricar. Prevaricar es dictar una resolución contraria a derecho o que no se ajusta a derecho. Lo que están haciendo es falsificación de documento público por falsificar una orden de deportación inexistente, por mucho que digan que es un cuaderno y que es la solicitud, ¿vale? Si la defensa ha dicho que es una orden de deportación, será porque tienen ese documento. Aparte del que hayan filtrado, tendrán más porque obviamente no te van a dar toda la documentación para que tú se lo hagas llegar a la acusación particular que no existe en Tailandia, básicamente, ¿vale? También tendrán lo de las declaraciones, tendrán pruebas de que han intentado ir a la cárcel a que firmaran delitos que no ha cometido para que se quedara la conformidad con la cadena perpetua
y eso no es prevaricar. Eso es cometer delitos tipificados en el Código Penal, actuaciones ilícitas penales, porque realmente una prevaricación es dictar, por ejemplo, una orden de entrada en prisión sin que haya ningún tipo de investigación. Eso es una prevaricación. Una prevaricación es dictar una resolución a un recurso de alzada, por ejemplo, en España, por una persona que no tiene competencias para eso y se atribuye esas competencias. Eso es prevaricación. Pero falsificar documentación no es prevaricación, es falsificación de documento público, ¿vale? Y detención ilegal. Eso no es prevaricar, es detención ilegal. Bueno, dice que no se ha demostrado que sea involuntario, que es la palabra de él contra lo que dicen ellos, y que la defensa tiene que demostrar la inocencia, ¿vale? La fiscalía tiene que demostrar la culpabilidad y la... No, no, no. Tú puedes presentar pruebas de que realmente lo que está diciendo el fiscal no es cierto, pero el que tiene que probar la culpabilidad es el fiscal. La defensa no tiene que probar la inocencia, porque existe el principio de indubio pro reo, en caso de duda, a favor del reo, y el principio de presunción de inocencia, que no van unidos, pero se suelen decir en todos los recursos, se ponen unidos porque son muy relacionados. Pero es que la jurisprudencia dice una cosa es la presunción de inocencia, que todo el mundo se presupone inocente hasta que se demuestre lo contrario, y otra cosa es el principio indubio pro reo. Es decir, que aunque haya la más mínima duda de que este señor es responsable, aunque se haya enervado la presunción de inocencia, si hay dudas de que es responsable, realmente esta persona, pues se le tiene que decir que no es culpable, que no se le declara inocente, se le declara no culpable, ¿vale? Cada uno va allí con la presunción de inocencia, me tienes que acreditar que he sido yo, y otra cosa es que si hay alguna duda de lo que se está acreditando en el juicio y queda alguna duda de que haya sido el responsable, entonces se aplica el principio indubio pro reo. La fiscalía es la que acusa y la que tiene que demostrar. La defensa siempre tiene que poner en tela de juicio todas las pruebas. Los policías, la fiscalía, todo, pero todo. Y siempre ir a por la inocencia si se puede defender. Y eso lo hace un buen abogado. Bueno, aquí me ha llamado mucho la atención porque dice que los mordiscos son de defensa. Si alguien te está agarrando por las extremidades o por el cuello, tu reacción es morder. Vamos a ver. Si a ti te están agarrando por los brazos, así, ¿vale? Podrás morder aquí. Los mordiscos de Daniel están aquí, ¿verdad? Si a ti te agarran por el cuello, ¿cómo vas a morder? Esta gente no ha visto violaciones salvajes. La gente que suele violar y hace violaciones salvajes muchas veces muerden y hacen heridas a las víctimas. Vamos a ver si hubo un intento brutal de agresión sexual y esta persona se defendió, pues normalmente pues tendrá las marcas de la agresión. Porque además, no puedes morder por la cara interna, morderías por la cara externa si fueran defensivas y no por la cara interna. Realmente, eso es que tendría, agarraba a Daniel y le estaba mordiendo a Daniel en el brazo, en la cara interna, o donde las tenga, pero si a ti te están agarrando, tú no puedes morder la cara interna, morderás la cara externa. Y a mí que me expliquen cómo tenía los moratones en la espalda, en los codos, en la rodilla. Eso fue una agresión, hubo una pelea feroz, que en eso a lo mejor hasta tienen razón la policía y todo, porque esa persona intentó forzar a Daniel y realmente los mordiscos no son de defensa, son de la agresión. Así que no digan tonterías porque realmente si la gente se pusiera a pensar con la cabeza, morder directamente a una persona que te está cogiendo del cuello, no puedes morderle en los brazos. Y si te están agarrando, morderías en la parte externa, que es la parte más que queda expuesta, no en la cara interna, porque no te da el brazo, ¿vale? Entonces, habría que ver dónde tienen los mordiscos Daniel para poder opinar y ver todas las heridas que tiene y hacer un análisis forense, cosa que tendría derecho, por lo menos aquí en España, a que lo viera un médico una vez que está detenido y que al forense le hiciera un informe sobre todas las heridas que tenía, cosa que tampoco se ha hecho. Pero vamos a dejarlo. Bueno, dice también que habla de las lesiones de Edwin, que tenía los ojos hinchados, la nariz rota, heridas, y claro, los ojos hinchados es el síndrome del mapache o algo así, cuando a una persona se le rompe el hueso occipital, pues se le produce una hemorragia y normalmente se le hinchan los ojos, se pueden salir líquido por las orejas, por la nariz, por la boca, ¿vale?
y la nariz rota. Vamos a ver, esto hay que diferenciar, que tampoco lo dicen porque dicen medias verdades, si las heridas son post-mortem o son pre-mortem, porque esta cabeza estuvo supuestamente en el mar y se encontró al lado de unas rocas y sabe todo el mundo que el mar tiene olas, ¿verdad? Y entonces la cabeza pudo ir golpeando contra las rocas y las heridas ser post-mortem, con lo cual que no me digan que Daniel le hinchó los ojos, le rompió la nariz, porque realmente eso tampoco lo pueden acreditar, porque es que lo están poniendo como un monstruo sin ser cierto. En fin, y que no les augura ningún buen futuro, ¿vale? Después confunde la primera confesión espontánea con la segunda declaración con la letrada. Vamos a ver, una confesión espontánea no sirve absolutamente de nada porque será confesión espontánea, pero esa confesión tiene que mantenerla el detenido tanto con la letrada o el letrado que le asista, como luego en sede judicial. Es decir, tú puedes decir, hola, buenas, he venido porque he matado a mi prima, la del cuarto, llegar la policía, decir, usted está detenido, ¿vale? Y luego llega la abogada y tú dices, no, no, esto yo no lo he dicho, o esto yo lo he dicho, no va a servir de nada si no vas delante de un juez y lo dices delante de un juez. Pero es que después, durante la fase de juicio oral, tienes que volver a decirlo. ¿Por qué? Porque tiene que hacerse con unas garantías. Y además, siempre digo lo mismo, elementos periféricos. Por ejemplo, os voy a poner el ejemplo que están diciendo del tema este del pakistaní que ha matado a los tres hermanos de Morata de Tajuña. Según él, había confesado, se fue a entregar voluntariamente. Luego, o en uno de los vídeos de uno de los canales que vi, decía que se había desdicho y que no había sido él. Y yo he podido comprobar que cuando llegó a declaración en sede judicial, reconoció los hechos ante el juez. Eso es lo que hay que hacer. Si tú declaras con todas las consecuencias. Tú declaras culpable, me parece muy bien. Tienes que declarar con un abogado, si no, no sirve de nada, porque esos policías son testigos de referencia, han oído eso y para acreditar que tú has dicho eso tendrían que ir a juicio y decir, este señor me manifestó esto. Y eso no es suficiente, tiene que haber algún elemento periférico. Pero es que el derecho penal es bastante complicado y hay muchísima tela que cortar y se vería el vídeo enorme, ¿vale? También dice lo mismo que el presidente de la audiencia aceptó que se tradujeran al español los documentos porque digo esto yo, que tiene obligación, con lo cual todo lo que están diciendo es mentira. Y siguen con lo mismo, dicen que se están aprovechando de que es un caso conocido para salir a la palestra, que no tiene ningún sentido, que no lo tendría en España y que fuera de nuestras fronteras todavía menos. Bueno, eso será tu opinión. Realmente, cuando pasa un escándalo de semejante magnitud aquí en España, es que se arregla antes de que se tenga que salir a los medios de comunicación a decirle a la gente lo que está pasando en España. Y como la justicia, encima de que está muy mal mirada, eh, si encima se practicaran todas estas actuaciones conforme se han ido haciendo por la policía tailandesa, pues es que la imagen de España no es que estuviera mal, es que estaría por los suelos. Con lo cual, muchas veces se ponen actuaciones en conocimiento del juzgado de guardia o se ponen en conocimiento del juzgado que hay nulidad de actuaciones. Es una práctica muy habitual. Lo que pasa que aquí en España, para poner una nulidad de actuaciones por vulneración de derechos fundamentales, tienes que recurrir cualquier resolución, porque está así en la ley, tienes que poner un recurso y alegar nulidad de actuaciones diciendo todos los vicios del procedimiento, o hay un incidente extraordinario de nulidad de actuaciones que tienes 20 días desde que tú tienes conocimiento de que se ha producido ese hecho. Y entonces tiene que resolver el juez. Pero básicamente la nulidad de actuaciones por vulneración de derechos fundamentales, porque no se ha respetado las garantías constitucionales de tu cliente, aquí en España se pone muy, muy, muy de seguido y si realmente se han ocasionado, te dan la razón y si no te dan la razón, siempre vas a acudir a vías superiores, con lo cual la obligación del abogado es ponerlo directamente en conocimiento de quien sea competente, en este caso del juzgado de instrucción o del órgano que va a enjuiciar en su caso si se ha producido con posterioridad al cierre de la fase de instrucción, que también puede pasar, ¿vale? Entonces, dice que cualquier abogado serio que vea esto le daría vergüenza ajena. No, lo que da vergüenza ajena es la imagen que estáis dando vosotros de la justicia española,
de los derechos fundamentales y garantías básicas que tiene cualquier persona cuya nacionalidad sea la que sea, me da igual que sea español, colombiano, argentino, me da exactamente lo mismo. Las garantías son universales para todos los ciudadanos y no porque sea un español que ha cometido un hecho en el extranjero, tiene que privarse de esas garantías. Y máxime cuando es un compatriota, que me da igual, es que siempre dicen lo mismo, pues que yo defiendo a muchísima gente extranjera porque en el turno de oficio hay mucha gente extranjera y los defiendo con la misma eficacia y la misma profesionalidad que si defendiera a un cliente de pago. Con lo cual, la vergüenza ajena me está dando a mí ver determinados comportamientos de algunos compañeros, ¿vale? Hablan de la reconstrucción, pero yo creo que es que no han seguido el caso porque se ha habido 4 reconstrucciones diferentes. ¿A qué reconstrucción se refieren? Porque realmente hicieron 4 reconstrucciones hasta que al Big Joe le quedó claro cuál era la que mejor había quedado para ponerlo en los autos, porque reconstrucciones se hacen una y siempre con orden judicial y aquí no la había, con lo cual las reconstrucciones también son nulas. Seguimos. Dice que, bueno, bajo mi punto de vista, estas personas están pasando la presunción de inocencia y el indubio por reo por el arco del triunfo, con lo cual, imparcialidad ninguna, no están siendo objetivos, están yendo al degüello y les da igual que 8 que 80, pero vamos, yo creo que esto pasa porque Daniel es, como dice en algunos canales de YouTube, es blanco, heterosexual y hombre, ¿vale? Entonces, si fuera extranjero, homosexual o progre, pues a lo mejor os lo plantearíais de otra manera, exactamente igual que estáis haciendo en algunos canales que he visto yo, que están echándole la culpa de la muerte a las 3 víctimas de Morata de Tajuña, porque esas señoras, que eran blancas, españolas y solteras, porque la orientación sexual no lo sé, metieron a un pobrecito pakistaní en una estafa de la que ellas estaban siendo víctimas. Y ahí está el nivel Maribel. ¿Lo veis? Cuando hay un extranjero, pues siempre se dice pobrecito, nunca se dice su nacionalidad, pero cuando es un español hay que ir al degüello. Qué vergüenza de sociedad española estamos dejando a nuestros hijos. De verdad, yo no sé si irme de España. Porque vamos. Y dice que tiene que haber una relación de causalidad entre la compra de los cuchillos y los hechos. Obviamente, tienen que haber sido empleados por la persona que los ha comprado para cometer el crimen, cosa que no ha pasado. Tienen que haber sido utilizados para hacer el desmembramiento, cosa que tampoco ha pasado, según lo que ha infiltrado la policía. Con lo cual, asesinato premeditado, ya no hay esa línea de causalidad, no hay una relación de causalidad entre lo que él compró y los hechos tal y como pasaron, con lo cual asesinato no es. Y dice que el motivo por el que se da la rueda de prensa es relevante. Coño, decir que todas las barbaridades que han hecho, hacerlas públicas y decidir que esto es un escándalo y que lo tiene que conocer la gente para que dejen de defender tanto la actuación de una policía corrupta, pues yo creo que más motivo que ese es que vamos, es que esto habría que ponerlo en conocimiento de Tailandia, del consulado español, para que vean cómo tratan a sus nacionales en ese país, en esa comisaría en concreto, y que se tomen medidas. ¿Te parece bastante motivo? Es que, de verdad. Y siguen diciendo que es un psicópata narcisista, que está intentando lavar su imagen. No, la imagen la lavará cuando venga a España y cuente todo lo que tenga que contar. Y más de uno tendréis demandas en los juzgados que no vais a tener dinero suficiente para pagar todo el daño que le estáis haciendo. Porque aunque por mucho que lo indemnicéis, la imagen de Daniel es muy difícil que se vuelva a quedar limpia. ¿Y por qué? Porque hay mucho burro y mucho borrego que siguen y ven que les están mintiendo, se creen esto y no se dejan decir las cosas, no tienen criterio crítico, no se les puede enseñar esto porque dicen que eso solamente pasa aquí y que en otros sitios es diferente. No, esto es igual en todos los lados. La justicia gratuita funciona igual en todos los lados. Y que realmente están mintiendo con todos sus dientes y la gente, seguidores como si fueran una secta, básicamente. Bueno, dice, es que esto ya dice que es una vergüenza la rueda de prensa, que no tiene utilidad práctica. Yo creo que sí que la tiene, porque realmente esto va a salir, esto va a llegar a Tailandia. Van a saber que esto van a estar todas las autoridades pendientes. Tailandia no quiere escándalos y que un policía haga las cosas mal no implica que el sistema tailandés lo haga mal. Y más si hay sentencias que tiran por tierra esas prácticas
policiales habituales en algunas comisarías. Entonces, dice que es una vergüenza que insulten a la policía, una desfachatez, que teniendo a un ciudadano español en prisión provisional por asesinar a una persona sin poner presunto, ¿vale? En otro país, insulten a Tailandia de que está sin civilizar, que eso no es lo que han dicho. Ellos no están insultando a Tailandia, lo vuelvo a repetir, están diciendo que están poniendo en tela de juicio la actuación delictiva de un grupo de policías de una comisaría en particular. Y en la rueda de prensa quedó más claro que el agua. No insultan a la policía, están diciendo lo que han hecho. Exceptio veritatis, es decir, tú no insultas a una persona si estás diciendo la verdad. Exceptio veritatis, para que la gente se lo apunte. Puedes decir las cosas si son verdad y eso no es un insulto. Es decir las cosas como son, al pan pan y al vino vino. Dice que son normas diferentes a las nuestras, sus normas, donde queda el derecho internacional. ¿Eh? ¿Dónde queda el derecho internacional y los derechos humanos? Que sigo diciendo lo mismo, que es para repetir, es que están diciendo que es derecho, es que no se han informado ni siquiera, están opinando sin ponerse al día con el tema, porque cuando tú analizas un tema tienes que ver qué legislación se puede aplicar. Y yo he mirado el código tailandés y no es tan diferente al español. Es que las pruebas que se han obtenido con violación de derechos fundamentales son nulas de pleno derecho y no se pueden incorporar al procedimiento. Y eso está en el derecho tailandés. Con lo cual no me digas normas diferentes a las nuestras, sus normas, sus reglas, acátalas. Claro que las acato, porque es que en su derecho interno también está que las pruebas obtenidas con violación de derechos humanos y de manera ilícita son nulas de pleno derecho y no se van a tener en cuenta en el procedimiento. Es que no están diciendo nada que no sea cierto. Realmente, no son normas diferentes, son las mismas. Con otra redacción, pero son las mismas porque son los mismos tratados internacionales que nos rigen a nosotros. Entonces no me digáis que hay que acatar unas normas. Se están acatando las normas porque son las mismas que tenemos aquí, pero redactadas de otra manera, básicamente. En fin, dice que no se tiene que decir la línea de defensa, si no están diciendo la línea de defensa. Vamos a ver, cuando un fiscal presenta una línea de defensa, la presenta en el escrito de acusación del fiscal. La defensa hace un escrito de defensa y ahí se ve claramente cuál va a ser tu línea de defensa, si es que el fiscal lo sabe antes de que llegues a juicio, porque el escrito de defensa se presenta una vez terminada la instrucción. Presenta el fiscal y la acusación particular su escrito de calificación y decir, esto es así y solicito estas pruebas. Básicamente, interrogatorio, las periciales que se hayan podido hacer, los peritos que se puedan participar en la instrucción, los testigos que consten en la instrucción, y luego llega la defensa y dice, niego, esto pasó así, y quiero estas pruebas. Mi cliente es inocente, básicamente, porque no existe delito. Y si se existe el delito, existen esas eximentes o esas atenuantes o el error del tipo del artículo 14 del Código Penal español, que en Tailandia también tiene que estar. Que tú puedes estar cometiendo un delito sin saber que eso es un delito y tu intención y tu voluntad no era cometer ese delito. Y eso está en el Código Penal. Hay que recordarlo y hay que volver a leerlo, ¿vale? Dice que no entiende que no siendo la defensa de Daniel se realicen las ruedas de prensa porque va a terminar en una condena de pena de muerte. No te lo crees ni tú, ¿vale? Sigue diciendo lo mismo, que no se puede decir que la policía miente, porque si en España dices que la policía miente, el recorrido es muy corto. Ya os he dicho que eso no es cierto, porque yo cuando he tenido que decir algo de la policía porque el atestado no estaba bien, realmente lo he dicho y el juez, realmente porque el policía no ha podido dar una explicación coherente a lo que yo le estaba diciendo, realmente ha salido absuelto. ¿Por qué? Porque a veces las cosas con las prisas se hacen mal. Por eso digo que no por mucho correr se llega antes. Y hay que hacer las cosas bien. Ya sé que tienen mucho trabajo, tienen pocos efectivos, el Estado no les da el dinero suficiente ni lo ponen los efectivos necesarios, que en algunas comisarías hasta le están pidiendo a sus superiores que les pongan papel higiénico para que veáis el nivel Maribel, pero realmente el abogado está para defender al cliente. Entonces, considero que todo lo que están diciendo es mentira, están manipulando la verdad, están diciendo cosas sin tener en cuenta la legislación, ya no la estatal, que es la de España, sino la internacional, para seguir yendo a saco a por Daniel, y que tenéis que tener en cuenta que todo lo que están diciendo de que la defensa de Daniel ha mentido,
está falseando los datos, está intentando buscar publicidad, es del todo falso. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Es bastante largo, lo podéis poneroslo de podcast. Ya me dejáis en los comentarios lo que queráis que os diga sobre las preguntas. Si necesitáis que os lo pase por email, viene mi correo electrónico en la descripción del canal y me os ponéis en contacto conmigo y os lo mando para que veáis efectivamente que no es como están diciendo estas personas y que siguen utilizando ese tema para hacer caja, porque ellos sí que realmente cobran por estos canales y ya está. Y si queréis saber algo más, pues estoy a vuestra disposición. Que paséis muy buen día y nos vemos en próximos vídeos.